Shalom amigos, mi nombre es José Otero, director de Es Haim, el árbol de las vidas. Le doy la bienvenida a su programa de lo simple a lo complejo que transmitimos por Teshuvah TV. Gracias le doy al Todopoderoso por una vez más poder estar con ustedes aquí. Otra semana más de estudio de Torah. Una semana donde aprendimos muchas cosas que se encuentran en la sagrada palabra del Todopoderoso. Y ayer en el Bet Midrash tuvimos la oportunidad de estudiar la sección de la Torah que correspondía a la semana pasada. La semana pasada estuvimos estudiando la Parashá Vayera, el día de ayer, específicamente en el Bet Midrash, porque este programa se graba todos los domingos en la mañana. Y estábamos hablando de diversos temas que se encuentran, nos concentramos más en el área de Sodoma, y es lo que vamos a estar compartiendo con ustedes, no dejando hacia un lado lo que vamos a ver al principio. Es Haim, el Ministerio de las Vidas, es una escuela de pensamiento nazareno donde enseñamos las raíces de la fe judio-cristiana, fundamentado en el pensamiento de los nazarenos. Creemos que Yeshua es el Mesías de Israel prometido conforme al testimonio de los nazarenos. Es decir, que entendemos que Yeshua es el Mesías según el testimonio de los nazarenos. Nos centramos en las palabras de los nazarenos para confirmar la mesianidad del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? ¿Cuál es la identidad de Yeshua y cuál es su función? Lo expresamos claramente a través del testimonio de los nazarenos. Y a su vez nos dedicamos a enseñar la Torá, los profetas, ayudamos a las personas a comprender los aspectos simples de la escritura y llevarlos poco a poco a madurar en el espíritu, entendiendo que Shaul Tarso, basándonos en la idea de Shaul Tarso de que la escritura hace la función, la Sagrada Escritura hace la función de ayudar al ser humano en el crecimiento espiritual y alcanzar la estatura del varón perfecto. Y ayer en el Bet Midrash tuvimos la oportunidad de estudiar la sección de la Torah titulada Vayera, y eso se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 18, versículo 1 al 24, y la sección de los profetas se encuentra en Segunda de Reyes 4, 1 al 27. Nosotros vamos a estar comentando hoy, nos vamos a estar enfocando en el área de destrucción de Sodoma sin olvidarnos del principio de la parashá. La parashá comienza diciendo, en la sección de Vayera, vamos a hacer la bendición primero por el estudio de la Torah y luego vamos a estar desarrollando la lectura. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, que nos ha santificado con su mandamiento y nos diste precepto de estudiar la Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah, que nos permite cada día poder estudiarla. Abre nuestros ojos para poder ver las maravillas que se encuentran en la Torah. Bendito eres Hashem, por siempre y para siempre. Amén y amén. La sesión de la Torah comienza en hebreo diciendo: Vayera elav Adonai be'elone mamre behu yoshev petach ha'ohel kehom hayom. Vayisa enav vayar vehine shelosha anashim nitzabim alav. El texto comienza diciendo: Después se le apareció el Eterno en el encinal de Mambré, estando él sentado a la puerta de la tienda en el más intenso calor del día. Esta palabra, Vayera, que es la que traducimos como se le apareció, tiene la raíz de Ra'á, que tiene que ver con ver, con percibir. ¿Qué quiere decirnos el texto cuando inicia la lectura diciendo que el Eterno se le apareció? ¿Acaso anteriormente el Eterno no se le había aparecido a Abraham? ¿Acaso Abraham no había percibido al Creador anteriormente? ¿Qué significa esta idea? Ciertamente hay una palabra clave aquí, y es que dice el texto: y alzando sus ojos miró, en otras palabras, elevó su vista, es el versículo 2. Nos está diciendo esta introducción, este versículo 2, que lo que está pasando en el versículo 1 debe ser comprendido desde el lente de lo que es una oración o un momento de reflexión. El Eterno se le aparece, o Abraham percibe al Eterno en un momento de oración, según se puede entender por el texto. Luego, él levanta sus ojos y mira a tres hombres venir hacia él. Nosotros sabemos, por la lectura del texto, que Abraham recibió la visita de tres ángeles, de tres malajim. Pero el texto en hebreo no dice en un principio que son malajim. Nosotros lo deducimos porque al hacer la lectura vemos que más adelante habla de ellos como ángeles. Pero el texto en hebreo no dice que son ángeles, por eso que le leí los dos versículos en hebreo. En hebreo dice: Vaisa enaf bayar vehine shelosha anashim nitzabim alav. La palabra que usted tiene traducido en su Biblia como tres varones es la palabra shelosha anashim, que son tres enoshim, anashim. ¿Qué son anashim? La palabra anashim comparte la misma raíz de la palabra enosh, que significa mortal. En otras palabras, el texto está diciendo que se le acercaron tres mortales.
una de las formas de identificar el ser humano es la palabra mortal. El texto de la Torá en su entrada está diciendo que se le aparecieron 3 seres humanos a Abraham. ¿Por qué la Torá comienza diciendo que los visitantes en la tienda de Abraham son seres mortales, son seres humanos? Obviamente, la Torá nos está preparando el camino para enseñarnos que Abraham no sabía que estos 3 visitantes eran ángeles hasta el momento que comienza a recibir la profecía. Esto es bien importante, porque usted podría pensar que el versículo 1, que dice, el Eterno se le apareció a Abraham en el Sinai de Mamre, y el versículo 2 están entrelazados uno con otro, es decir, que pertenecen al mismo suceso. Y sí pertenecen al mismo suceso, pero son en el mismo evento, 2 sucesos separados que se unen. Abraham está en su tienda, al calor del día, a la entrada de su tienda, en un momento posiblemente de oración, de reflexión, de meditación, dependiendo de la visión que usted pueda tener con respecto a lo que él está haciendo, y tiene una manifestación del Eterno. ¿Para qué es la manifestación? Es una excelente pregunta. Luego dice el texto que él levanta sus ojos y ve 3 hombres venir. En otras palabras, aunque tiene ese momento espiritual, esa experiencia espiritual, los 3 que están viniendo son 3 seres humanos. ¿Están relacionados esos 3 seres humanos al principio? ¿Están relacionados los 3 seres humanos con el principio? Sí, están relacionados, porque vamos a ver que el texto va a comenzar gradualmente a manifestar qué vienen a hacer estos 3 mensajeros. En algún momento, nosotros, porque todos los que estamos en las raíces hebreas de alguna forma u otra, hemos tenido contacto con el cristianismo. En algún momento de nuestras vidas, nosotros hemos escuchado decir que estos 3 visitantes son la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y obviamente, esta idea tiene un trasfondo católico, de la religión católica, donde tratando de forzar la doctrina de la Trinidad, pues trata de buscarla y colocarla en cuanto lugar puede encontrar para manifestar esa idea. Sin embargo, cuando comenzamos a leer el texto y prestamos atención a lo que el texto nos está diciendo, nos damos cuenta que es imposible que sea la Trinidad, porque por ejemplo, el texto nos dice que el Eterno se queda hablando con Abraham y los varones en el versículo 22 se volvieron y encaminaron hasta Sodoma. En el capítulo 19, inmediatamente comienza a decirnos que estos varones son ángeles, son malajim. Y obviamente uno podría pensar que estos malajim son seres mortales porque está diciendo que son mortales, ¿verdad? Y usted podría entender que estos malajim en sí son seres humanos. Mire, la palabra ángel nos trae un gran problema cuando estudiamos las escrituras. Y es porque nosotros pensamos que cada vez que la palabra ángel aparece, se está refiriendo a seres con alas que vuelan de un lugar a otro. Sin embargo, la palabra hebrea para ángel es malaj. Y malaj viene de la raíz que significa uno que domina y que lleva un mensaje. En otras palabras, un ángel, un malaj, es un mensajero. Y hay mensajeros físicos, humanos, y hay mensajeros espirituales que vienen de los mundos espirituales para traer el mensaje. Por ejemplo, Pablo de Tarso es un mensajero físico. Él hizo la función de mensajero del Mesías. Yeshua, el Mesías, es un mensajero físico. Es un enviado de parte del Eterno a llevar un mensaje al pueblo santo. Lo vamos a ver claramente en el testimonio de los nazarenos. Hay múltiples ideas que hablan de mensajeros espirituales y de mensajeros físicos dentro de las escrituras. Hay que prestar atención al contexto para ir entendiendo. Y uno de los detalles interesantes es que el texto nos dice al principio que son seres mortales, pero cuando hacemos la lectura del capítulo 19 del libro de Génesis, donde 2 de ellos van a descender a Sodoma, vamos a ver que ellos poseen una serie de características o cualidades que dan a entender que de cierta forma son seres celestiales. Ahora, ¿son seres celestiales o son seres terrenales? Es una excelente pregunta. El texto parece indicar que son seres terrenales, a la misma vez parece indicar que son seres celestiales. Y de ahí comienza a nacer la idea de la posibilidad de los ángeles materializarse para ser visible. Es decir, tener un cuerpo físico para ser visible. No significa que los ángeles se convierten en seres humanos y permanecen siendo seres humanos, sino que los ángeles, para poder transmitir en el mundo físico o poder hacer algo en el mundo físico, necesitan materializarse. Y los sabios israelíes enseñan que los ángeles en ocasiones se les da permiso para hacer esto. Estas ideas obviamente salen de estos textos.
Y son conceptos bastante complicados que no podemos digerir de forma simple en la lectura del texto. Lo que sí claramente nos dice es que Abraham recibió la visita de 3 varones, de 3 mortales, de 3 humanos, donde uno de ellos va a hablar en forma muy interesante, porque va a hablar como si fuera el Eterno mismo hablando. Y ahí comienza a la misma vez la Escritura a presentarnos la idea de los ángeles hablar en primera persona como si fueran el Eterno, siendo ellos los representantes del Eterno, porque Dios es espíritu y a Dios nadie lo ha visto. Usted posiblemente puede escuchar decir que este que está hablando con Abraham es el Mesías Yeshua, que Yeshua preexistió en la forma de un ángel y este ángel del Eterno es Yeshua que está visitando a Abraham. Sin embargo, por el testimonio de los nazarenos, como dije al principio de nuestro programa de hoy, nosotros nos enfocamos en el testimonio de los nazarenos para validar la mesianidad de Yeshua y así limpiar toda doctrina que viene de la rama católica, que es la rama que influencia mucho sobre el mundo protestante. Según el testimonio de los nazarenos, y lo encontramos en el libro de los Hebreos y lo he mencionado muchas veces en el Ben Midrash, a ningún ángel Dios le ha dicho: mi hijo eres tú. Esto es importante porque si el Mesías existía en la forma de un ángel y era este ángel que se le acaba de presentar a Abraham, entonces, ¿qué pasó con el autor de Hebreos que dice que a ningún ángel Dios le ha dicho: mi hijo eres tú? Otra cosa muy interesante del autor de Hebreos, y lo he repetido muchas veces en diferentes enseñanzas, es que si el que estaba, es la idea de si el que está constantemente apareciéndosele a Moisés, a Abraham, a Isaac, el ángel con el que peleó Jacob, todas estas narraciones que encontramos aquí están relacionados a Yeshua el Mesías, es decir, que este ángel era Yeshua el Mesías. ¿Por qué el autor de Hebreo dice en el versículo 2, en el versículo 1 de su capítulo 1 y el versículo 2 también, dice: y habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Una pregunta que yo me haría es: si este ángel que se le está apareciendo a Abraham en esta parashá Vayera es Yeshua, ¿por qué el autor de Hebreo dice que en los postreros tiempos el Eterno le habló de diversas formas a los padres por medio de los profetas, y ahora en este tiempo, por el momento de la carta, comenzó a hablar a través de el Hijo? ¿Será que el autor hebreo no sabía lo que nosotros sabemos, si es que Yeshua realmente es este ángel que se le está apareciendo a Abraham? Le menciono estas cosas porque a veces nosotros queremos validar la preexistencia del Mesías forzando a los textos decir lo que no dicen, que inmediatamente cuando vas al contexto y más cuando vas al testimonio nazareno te percatas que no se valida. O por ejemplo, hay una parashá que Jacob va a pelear con un ángel. Este ángel está peleando con Jacob de noche y este Jacob sale y este ángel es vencido por Jacob y el ángel se va y se ha enseñado que Jacob peleó con Yeshua, que Yeshua es el ángel que está peleando con Jacob. Sin embargo, el profeta Oseas ve algo muy diferente a lo que nosotros vemos. Por ejemplo, vamos a buscar el texto de Oseas antes de movernos al área de Sodoma y Gomorra. Permíteme buscar rápidamente el texto de Oseas para leerlo y así queda registrado la evidencia. Miren lo que dice el capítulo 12 desde el principio, 12 de Oseas. Efraín se apacienta de viento y sin cesar persigue al solano. Multiplica la mentira y la violencia y ha pactado un pacto con Asiria y llevan el aceite a Egipto. El Eterno tiene pleito con Judá. Visitará a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano, se está refiriendo a Jacob, y en su vigor luchó con Dios. Mire qué interesante. Pero mire lo que va a decir ahora. Luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y alcanzó misericordia. Ok, o luchó con Dios o luchó con el ángel. Obviamente, la pregunta que nos haríamos es, si luchó con Dios, Dios no es un ángel. Pero habla mucho la escritura del ángel del Eterno. Ahí donde viene el problema de las palabras. Cuando tienes una idea preconcebida con respecto a una palabra,
usted va a traer esa idea preconcebida a diferentes elementos de su lectura y va a siempre encerrarse a esa idea. Usted piensa en un ángel, en un ser alado, que viene de los mundos espirituales, del mundo espiritual. Sin embargo, la palabra malaj es mucho más que simplemente un ser alado. Malaj significa enviado. El ángel del Eterno es el enviado del Eterno. Y en este contexto, en el capítulo 12 claramente está diciendo que luchó con un enviado. Pero este enviado es como si luchara con Dios. ¿Cómo podemos entender esta idea? Amigos, en el antiguo Medio Oriente existía la idea de que el mensajero es igual a aquel que lo envió. Incluso, aún en el libro de Revelaciones tenemos esta idea. Vamos a ver en el capítulo 1 de Revelaciones que el Eterno le da a Yeshua el Mesías una revelación. Y esta revelación, Dios se la dio a Yeshua el Mesías para que le manifieste a sus siervos lo que debe suceder en breve. Y esta revelación, como está en el capítulo 1 de Apocalipsis, la envió declarándola por medio de su ángel, su mensajero, a su siervo Juan. Es decir, que el que se le va a aparecer a Juan en Patmos es un ángel enviado por Yeshua el Mesías a través de la revelación, para darle la revelación que Yeshua recibe de parte del Todopoderoso. Y cuando usted comienza a leer el texto, las descripciones de este ángel pareciera ser que es el Mesías. Aquí obviamente todo buen hebreo, todo buen judío que conoce el pensamiento antiguo hebraico va a entender la idea. El mensajero es igual que lo envió. Este ángel va a hablar como si fuera el Mesías mismo, como si fuera Yeshua mismo hablando. Es decir, que este ángel va a hablar en primera persona, pero realmente el ángel no es Yeshua, es el mensajero. Y esta idea es muy importante porque aquí lo vamos a ver en el capítulo 18 de Génesis, donde vamos a estar viendo que de estos tres visitantes, uno en particular va a tomar el rol de líder y va a hablar como si fuera el Eterno mismo hablando, pero no es el Eterno en el sentido estricto. Tampoco es Yeshua el Mesías porque Yeshua no existía en la forma de un ángel celestial. Por tanto, tenemos que entender esta idea a la luz del mundo antiguo, de sus autores y su pensamiento. Y es bien interesante que usted va a ver que este malaj va a comenzar a hablar en primera persona, como si fuera el Eterno mismo, y esta persona, que es un mensajero, le va a traer un mensaje a Abraham. Y habla en primera persona como si fuera el Eterno mismo. Y es la misma idea del mensajero ser igual que el que lo envió. Con el pasar del tiempo en el desarrollo de la revelación bíblica, usted va a comenzar a ver que va a llegar un momento de que este ángel en particular, que no es un ángel que existe por sí solo, es decir, que su nombre es una persona que existe verdaderamente en los mundos espirituales, sino que es una idea, y esto es mucho más allá de lo que puedo estar explicando. Usted va a ver que con el pasar del tiempo, este ángel va a tomar un nombre en particular que cuando lo tenemos en nuestro idioma en español no nos ayuda a entender lo que realmente significa. Usted habrá escuchado o habrá leído en su Biblia sobre el ángel o el arcángel Miguel. Miguel. Obviamente, en los mundos espirituales, en los mundos, en las dimensiones espirituales, no hay ningún ángel que se llame Miguel. Sin embargo, cuando un mensajero viene a hacer la función de ser imagen del que lo envió, es decir, representar al que lo envió, el nombre Micael viene a tomar su función. Porque el nombre expresa función. Yo decía esta mañana en la emisora de radio con mi hermano Gerardo, en PAB 550, que estamos todos los domingos, que un nombre en hebreo expresa función. Yeshua se le llamó Yeshua por la función que iba a hacer. Es decir, el Mesías, que fue destinado a ser el rey de Israel y el salvador del mundo, conforme al perfecto diseño de Dios, cuando se apareció por primera vez, es decir, cuando se manifestó según el diseño del Eterno, según llegado el tiempo adecuado, se manifestó, vino a ser el Mesías. Dice la Escritura que el ángel que se le revela a Miriam y a José le dice a los padres de Yeshua que le pondrán por nombre Yeshua porque él, Yeshua,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Obviamente, es su pueblo, porque si Él es el rey de Israel, pues el rey de Israel se debe a su pueblo. Hay que entender las cosas en su contexto. Lea el libro de Lucas, donde claramente habla pues, que Él es el hijo de David y Él es el rey de Israel. ¿Ok? Entonces, en su primera manifestación, en su primera aparición, el Mesías vendría en su rol de Salvador, por tanto el nombre expresaba su función. Pero el Mesías no se llamará Yeshua cuando regrese por segunda vez, cuando haga su segunda aparición. El libro de Revelaciones dice que Él será llamado el Dabar de Dios. No diciendo con esto que Él es el Dabar que le hablaba a los padres, porque claramente el autor hebreo dice que el que estaba hablando es el Creador y que en el postrer tiempo habló por medio del Hijo, cuando el Mesías se manifestó y vino a ser. Por consiguiente, tenemos que entender esta idea de otra forma. ¿Qué significa el Dabar de Elohim? Obviamente, el programa de hoy no podemos dedicarle espacio a eso porque no es el tema, pero los dejo con este pensamiento porque hay que comenzar a reparar estas ideas. Si dejamos la idea trinitarista de que estos tres visitantes fueron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los que visitaron la tienda de Abraham, y ahora estamos adoptando que de estos tres uno de ellos es Yeshua, todavía con la lectura simple del texto vemos claramente que esa doctrina o esa idea no se sostiene y tenemos que dejarnos llevar por la evidencia que tenemos. Incluso los mismos nazarenos dicen lo contrario a lo que nosotros podríamos pensar con respecto a esto. Ahora, este ángel Micael no es que exista de por sí en el mundo espiritual un ángel particular que se llame Micael, sino que el nombre del ángel va a expresar su función. Él se llama Micael porque Mica viene del verbo que significa quien es como, y él significa, él en hebreo es Dios o poder en español. Por tanto, Micael significa el poder que es como él, como el creador. O Micael es quien es como Dios. Cuando este ángel se manifiesta y está hablando en primera persona, se da a entender que es Micael porque es el Malaj, el representante del Eterno, que es como el Eterno mismo, pero no es el Eterno porque el Eterno no es un ángel. Estas ideas son importantes porque usted va a encontrar luego en los escritos nazarenos la idea del Mesías ser como el Eterno en el sentido de ser su representante, de que quien ve al Eterno, quien ve al Mesías, está viendo al Eterno porque el Mesías es su imagen. Son cosas muy importantes, amigos, y muy complejas que usted debe comprender para reparar las ideas que tenemos, para así no seguir perpetuando lo que nosotros pensamos que habíamos corregido y no lo hemos corregido. Todavía en las raíces hebreas, lamentablemente, se perpetúan muchas ideas del entorno católico que pensamos que se pueden sustentar en la Escritura y lo que estamos haciendo es forzarlas para nuestras agendas personales. Tenemos que ir a la Escritura y ver claramente la evidencia, ¿ok? Y entender sus ideas que están expresadas en ella, ¿ok? Si hubiese peleado Jacob con Yeshua, con el Mesías, con Yud-Hei, Vav-Hei, entonces ¿por qué Oseas dice que peleó con Elohim? Con un ángel peleó Jacob. ¿Los ángeles son llamados también Elohim? Sí, mi amigo, los ángeles son también llamados Elohim, porque la palabra Elohim viene del verbo poder, y los ángeles son seres espirituales que poseen poder. El nombre del ángel expresa el poder que manifiesta. Y usted va a encontrar, por ejemplo, los rabinos enseñar de que uno de estos ángeles que visitó a Abraham es el ángel Rafael y fue a sanar a Abraham. Rafa viene del verbo que significa sanar y él significa poder. Por tanto, cuando el Malaj Rafael se manifiesta, él es un mensajero enviado por Dios con el poder para sanar y por eso es que lo llamamos Rafael, igual que Gabriel, que está ligado al atributo de justicia de Dios. Cuando Gabriel se manifiesta, se está manifestando la justicia del Eterno. Y estos dos ángeles que descienden a Sodoma, estos dos ángeles que descienden a Sodoma, uno de ellos en particular va a manifestar el atributo divino de Geburah, de justicia de Dios, de ira de Dios, de poder de Dios, de Gibor.
Y lo vamos a ver en el capítulo 19 del libro de Génesis. Luego de esta breve introducción con respecto a este capítulo 18, y quiera el Eterno que usted haya podido comprender lo que estamos enseñando. Sí, amigos, son cosas bastante complejas, y más cuando venimos con trasfondo, con una idea ya preconcebida, se nos hace más difícil romperla. En el camino de la restauración de la fe original, tenemos que nuestras mentes derribar los muros que no nos permiten ir más allá de lo que nosotros creíamos que era, y realmente, cuando vemos, no es. En el capítulo 19 de esta parashá, se nos narra el momento donde el Todopoderoso decide enviar a 2 ángeles con una misión a Sodoma. Esta misión era la de destruir a Sodoma y salvar a Lot. La ciudad de Sodoma y Amorá fueron, Gomorra, fueron destruidos por una perversidad grande que se estaba practicando. Usted habrá escuchado decir que el lugar se llama Sodoma porque se practicaba la sodomía. Amigo, el concepto, la idea de sodomía, la palabra sodomía como definición de una práctica de penetración por el órgano que no es diseñado para eso, es la definición posterior que se le da entendiendo que la práctica de Sodoma era eso. Sin embargo, cuando leemos los profetas no dicen que Sodoma fue destruido por la práctica de la sodomía. Los profetas dicen que Sodoma fue destruido por otras razones. Y usted va a encontrar, por ejemplo, en el libro del profeta, vamos a buscarlo aquí rápidamente, me disculpan, el libro del profeta Isaías, llamando a Israel Sodoma y Gomorra, diciéndole a Israel príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. En el versículo 16 dice: lavaos y purificaos y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras, cesad de hacer el mal, aprended a hacer lo bueno, buscad la justicia, enderezad al opresor, defender el derecho del huérfano y abogad por la causa de la viuda. ¿Por qué el profeta habla de estas malas cualidades de Israel y los relaciona a estas malas cualidades con Sodoma y Gomorra? Una excelente pregunta. En Jeremías 23, 19 al 14 también se habla de Israel como Sodoma y Gomorra. Y dice: la tierra está llena de adulterio a causa de falso juramento, versículo 10. En el versículo 14 dice: entre los profetas de Jerusalén se ha visto algo horrible, adúlteros y mentirosos que apoyan a los malvados para que nadie se convierta de su maldad. Aquí Jeremías relaciona la inmoralidad sexual y la mentira con Sodoma y Gomorra. En Ezequiel 16:49 dice que el delito de su hermana Sodoma, aludiendo directamente a Israel, es soberbia, altura de pan y gran ociosidad. Ella y sus hijas, pero no extendió la mano al pobre y al menesteroso. Como podemos ver por estas tres evidencias, los profetas están comparando a Israel con Sodoma y Gomorra, dando a entender que el pecado de Sodoma y Gomorra no era la sodomía, sino que era el maltrato y la injusticia social, además de la inmoralidad sexual. Pero no se le da énfasis a la inmoralidad sexual como la causa primaria, sino que era parte de ello, pero en sí era la injusticia social. En Lucas 10:12 hay algo muy interesante que el maestro de Nazaret va a presentar cuando envía a sus discípulos de 2 en 2 a entrar a diferentes ciudades. Él dice que en el lugar que no los reciban, se sacudan las plantas de los pies y dice en el versículo 12 del capítulo 10: os digo que en aquel día será más tolerable para Sodoma el juicio que para aquella ciudad. ¿Qué relación tiene el que no reciban el mensaje que van a llevar los mensajeros del Mesías, los Shaliach, los discípulos, los apóstoles, con el pecado de Sodoma? En el libro de Revelaciones, en el capítulo 11, usted va a ver que dice que los 2 testigos morirán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Egipto, se llama Sodoma. Amigos, esta gran ciudad es Jerusalén. ¿Por qué sabemos que es Jerusalén? Porque el texto mismo nos dice que allí murió el Señor de ellos, y se refiere al Mesías. Estos 2 testigos morirán en la plaza de la gran ciudad, que es Jerusalén, y Jerusalén es comparada, según este texto de Revelaciones, a Egipto y Sodoma. ¿Qué calificativo tiene Egipto
para la mente de la Torá y los profetas. Egipto representa la esclavitud, el lugar donde se limita la libertad del servicio a Dios y se esclaviza al humano a seguir patrones y conductas según la sociedad. Y obviamente la palabra Egipto está ligado a esta limitación, a esta esclavitud. Y el profeta, o mejor dicho, la visión que está recibiendo Juan en Revelaciones, está relacionando a Jerusalén con esclavitud. ¿Por qué Jerusalén está esclavizada? Va a encontrar que Shaul de Tarso en Gálatas hace la misma alusión. También llama a Jerusalén Sodoma. ¿Por qué llama a Jerusalén Sodoma el libro de Revelaciones? Porque si usted entiende que la idea detrás de Sodoma, amigo, no es la práctica de la sodomía, aunque la moralidad sexual es condenada grandemente por el Eterno, usted va a entender qué quiere decir el libro de Revelaciones. Jerusalén es hostil a todo aquel que les he enviado. Históricamente hablando, están los profetas ahí evidenciados. Yeshua lo dice en el capítulo 24 de Mateo, mejor dicho, 23 casi al final, donde Jerusalén mata y apedrea a todos los que le han sido enviados. Es interesante que en el capítulo 10 de Lucas, Yeshua habla de enviar a sus discípulos a hacer una misión y en el lugar donde no los reciba, sacúdase la planta de los pies porque el juicio de Sodoma será más tolerable que a ese lugar. Entonces Yeshua está relacionando la idea de Sodoma con la hostilidad hacia aquellos que son enviados, hacia los extranjeros, aquellos que no pertenecen allí pero van allí con un propósito. Y usted va a ver que en el capítulo 19, luego de comprender estas ideas, va a tener mejor sentido. Dice el texto: entre tanto, los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Cuando Lot los vio, se levantó para recibirlo y postrándose con su rostro a tierra, dijo: mirad, señores míos. Mire qué interesante, amigo. ¿Sabía usted que este versículo 2 del capítulo 19, y se lo voy a buscar en hebreo acá en la Biblia que poseo a mi izquierda, el capítulo 19, donde dice el texto: mirad, señores míos, ¿sabía usted que en hebreo dice el texto Vayomel Hine Naa Adonai Suruna? Dice Adonai. Y son dos ángeles a quienes le está hablando. Esto es importante, amigos, porque en el capítulo 18 usted va a encontrar que Abraham le dice a los visitantes, señores, que lo dice también igual como aparece aquí en el texto del capítulo 19, pero en nuestra versión, en la Biblia textual que poseo, como tiene una agenda particular de relacionar el versículo 1 con el versículo 2, en el decir que la aparición que tiene el Eterno en el versículo 1 está ligado a la aparición que tiene estos tres visitantes en el capítulo 2, en el versículo 2, quise decir. Pero obviamente lo dice en singular. Pero sin embargo, cuando vas al texto hebreo, dice también Adonai, como lo dice aquí en el capítulo 19, versículo 2. ¿Por qué en esta versión, en el capítulo 19, versículo 2, dice señores en plural y el texto hebreo dice Adonai? Y en el capítulo 18, el versículo 2, versículo 3, pero dicho, dice Señor mío en singular y también dice Adonai. Obviamente, el traductor e intérprete del texto está siguiendo su agenda religiosa, tratando de ajustarlo conforme a su comprensión del texto. Pero no le estamos haciendo justicia al texto. Por eso es que usted lee las versiones hebreas sobre este capítulo, y el capítulo 18 y 19, y usted va a ver que en ambos dice señores míos. Y vamos a ver que guarda perfecta relación con lo que está sucediendo, porque vamos a ver que en el texto se habla constantemente en plural. Traigan un poco de agua, laven sus pies recostados bajo el árbol. Está hablando en plural. A los tres le está hablando a la misma vez, pero usa el término Adonai. Escúcheme bien, amigo. No puede ser la Trinidad, y ya hemos explicado la razón. Por tanto, ¿cómo podemos entender el texto? Llega usted a sus conclusiones con la reparación de las ideas que les estoy presentando. Y en este versículo 19, capítulo 19, versículo 2 del libro de Génesis, que está relacionado a la Parashá Vayera, dos ángeles descienden a Sodoma. Dice ahora el texto no dice Anashim, el texto dice Vayabu shene hamal achim sedoma ba'erev velot yoshev besha ar sedom vayar lot vayarotz lat radam
Vishaú, Bitzahu, Apaim, Arsá. Mire qué interesante. La palabra que usted tiene traducido como ángeles es Ha-Mal-Ahim. Los Malahim, porque son dos. Porque en el capítulo 18 no los identifica como Malahim. Obviamente, tiene una razón de ser. Abraham no va a saber que son ángeles hasta tanto comienzan a hablar y comienzan a traer un mensaje de parte del Eterno, y ahí es donde viene el principio de Malach. Esto es muy importante, amigo, antes de continuar avanzando, y el reloj no me ayuda mucho. Esto es muy importante porque usted va a encontrar en Hebreos lo siguiente, que ahí es donde viene el mismo problema que estamos mencionando. Si uno de estos visitantes es Yeshua HaMashiach, o es el Eterno mismo, en el sentido estricto de la idea, ¿por qué el autor de Hebreo dice lo siguiente en el capítulo 13? Permanezca el amor fraternal. No olviden la hospitalidad, porque por medio de esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Mire qué interesante. ¿Quién recibió en su tienda ángeles sin saberlo? Abraham, nuestro padre. Así que a esto está aludiendo el autor de Hebreo. Continuamos leyendo. Versículo 2 del capítulo 19. Dijo: mirad, señores míos, os ruego que os desviéis a casa de vuestro siervo, pernoctéis y lavéis vuestros pies. De madrugada os levantéis y podréis seguir vuestro camino. Mas ellos contestaron: no, pasaremos la noche en la plaza. ¿Por qué ellos querían pasar la noche en la plaza? Obviamente lo que se está diciendo aquí de cierta forma es que ellos quieren investigar o quieren cerciorarse, pues son mensajeros, y esta es la diferencia entre Shaliach y Malachim, pero eso lo discutiremos en otro momento. Ellos quieren cerciorarse de cierta forma de que lo que se dice de Sodoma es cierto, ¿ok? Y dice que el texto que Lot ruega con insistencia para que entren a su casa, y ellos entran a su casa. Y comienzan ellos a decirle que los visitantes de Sodoma dice: déjalos salir a ellos para que los conozcamos. Se ha interpretado el texto como querer aludir a la práctica de homosexualismo o inmoralidad sexual. Y sí está vinculado, porque vemos claramente que él dice: no, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón alguno, hagan con ellos lo que les plazca. Si usted entiende la idea detrás de Sodoma, y aquí es bien interesante las ideas que presenta el Talmud. El Talmud es un libro que contiene enseñanzas, o mejor dicho, el estudio de los discípulos de los diferentes maestros que ha tenido Israel. Si usted no entiende bien el concepto, la forma en que el Talmud construye su educación, usted no debe leerlo, porque va a llegar a conclusiones erradas. Muchas personas piensan que el Talmud es un libro diabólico porque viene de Babilonia y cosas así, que obviamente esos tipos de comentarios es la forma explosiva de un humano, lo que no comprende es juzgarlo. Se llama Talmud Babli porque fue escrito en Babilonia por los judíos que vivieron en Babilonia. Pero también hay un Talmud de Jerusalén. Entonces, ¿por qué ese Talmud de Jerusalén es kosher y porque el otro es de Babilonia no es kosher? Yo creo que esos son pensamientos de niños, pensamientos de personas que no han madurado. Cuando usted va a estudiar el Talmud, tiene que tener en cuenta que el Talmud es un sistema y que usted no debe dejarse llevar por la letra estricta de lo que está escrito, sino por la idea que se manifiesta en ella. Y el Talmud, en el Tratado Sanedrín 109a, habla mucho con respecto a Sodoma. Incluso dice que los que son como Sodoma y Gomorra no tienen parte en el mundo por venir. Y comienza el texto a explicar qué significa ser como Sodoma y Gomorra. Y comienza el texto el texto del Talmud Babli, Tratado Sanedrín 109a, explica que las cosas que hacían los sodomitas eran, por ejemplo, llegaba un extranjero con sus bienes y tramaban leyes y estructuraban ideas y maquinaban pensamientos para despojarle a ese que llegó de sus bienes. Esa idea es muy interesante, porque cuando yo leí este texto de Lot saliendo solo con su familia y estando en la puerta de la ciudad solo, obviamente en la puerta se juzgaban los asuntos, pero un hombre como Lot, que tenía multiplicidad de pastores, mucho ganado, era un hombre próspero, en Sodoma parece no tener nada. ¿Qué le sucedió a todos los bienes que tenía Lot?
Si usted comprende estas ideas que manifiesta el Talmud, bien podría usted concluir que Lot en Sodoma le despojaron todo lo que tenía. Esto es importante porque el Talmud dice en este tratado que a las personas que no tenían nada, lo que hacía es que las esclavizaban y abusaban de ellas. Esta parte del Talmud me llama mucho la atención porque vamos a ver que llegan dos visitantes que el texto está diciendo, sácalos afuera para conocerlos. ¿Qué llevaban ellos en sus manos? No tenían nada, no tenían posesiones. ¿Qué es lo que le quedaba a ellos? La dignidad como ser humano. Y esa dignidad como ser humano se le iban a lacerar con el maltrato sexual hacia ellos. Esta es la idea que está detrás con la expresión de Lot, es decir, tomen a mi hija que no ha conocido varón. Es decir, son mujeres que preservan su estado de pureza y es lo que tienen su valor más grande en su época. Y tómenlo, utilícenlo y dejen estos visitantes. Un gran error de Lot, podríamos decir, pero a la misma vez nos enseña la idea detrás de esto. Los sodomitas eran seres perversos, humanos perversos que vivían en esta región, en una tierra muy próspera, porque vas a encontrar en los capítulos anteriores que a Lot, cuando levanta sus ojos y mira la llanura donde se encuentra Sodoma, dice que es parecido al huerto del Eterno, una forma de decir que era un lugar de mucha abundancia. El Talmud dice que los sodomitas tuvieron la bendición de tener un lugar donde la tierra era oro, donde había pan en abundancia, es decir, un lugar de mucha prosperidad, pero a la misma vez eran malvados contra los que llegaban de afuera y querían ubicarse en la región. Cualquier parecido, amigo, con el mundo moderno no es casualidad, porque las ideas que se encuentran en la Torá, además de ser la historia del pueblo santo, en esas historias hay mucha sabiduría que el Eterno quiere dar a conocer a los que estudian su palabra para que no seamos como el mundo y practiquemos sus maldades. Abraham es el primero que sale y abandona esa práctica del mundo. Por eso que vemos a un Sodoma que a los que llegan los quieren maltratar y quieren reducir o borrar su dignidad con el asunto de la inmoralidad sexual, desposeerlo de lo que tienen, de lo más preciado que tienen o de las cosas que traen. A diferencia de un Abraham que recibe visitantes que eran, a la Torá nos dice, son simples mortales, hombres que no eran nada, en el sentido estricto de la idea. Abraham los recibe, les ofrece descanso, les lava sus pies, les da alimento y accidentalmente resultan ser que son seres enviados por el Santo, bendito sea. Mire, amigo, estas palabras de Adonai Yeshua. Capítulo, el libro de Mateo. Yeshua hace énfasis de la hospitalidad que se le requiere a las naciones. Dice el capítulo 25 de Mateo, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y los apartará uno de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estaba en prisión y viniste a mí. Todas las cualidades buenas y positivas que el humano debe practicar hacia su prójimo. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos? Y responde el rey y le dice, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es bien interesante. Yeshua es judío. Y estos hermanos son los judíos, el pueblo de Israel. Y está hablando de las naciones. Todas las naciones se van a presentar ante el Mashiach. Y todas las naciones que acogieron a los israelitas, a los judíos, que fueron regados en el mundo entero, que por causa de la ira de Hashem, era el plan divino de Hashem, todo aquel que los reciba y sean hospitalarios con él, y les dé de comer, y los visite, y los sane, y los ayude, tendrán una gran bendición de parte del Eterno a través de su Mesías.
Muy, muy interesante esta idea. Así que vemos cómo la idea de la hospitalidad y el hacer el bien, el gesed, la bondad hacia el prójimo, se va construyendo en la Torá y Yeshua el Mesías lo va manifestando. Bien diferente a Sodoma y Gomorra, que era hostil al que era de afuera o al que no era de parte de ellos. Y vamos a ver que esta misma idea Adonenu Yeshua la va a expresar con respecto a cómo se va a comportar las naciones al recibir a los judíos. Dice Adonenu Yeshua, versículo 41, entonces dirá también a las de la izquierda, apartad de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el Satán y sus malachim. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste, estaba desnudo y no me cubriste, enfermo y en prisión y no me visitaste. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, o desnudo, enfermo, en prisión, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Muy interesante esta idea de Adonenu Yeshua, medida por medida, que se encuentra expresado en la Torá. La maldad de Sodoma fue tan grande contra aquellos que venían a su ciudad, un lugar muy próspero que podía acoger al que venía buscando asilo. Sodoma hizo lo contrario contra ellos y entonces el Eterno los juzgó medida por medida. Así como destruyeron vidas los sodomitas, así el Eterno los destruyó a ellos. Y esta parte de Sodoma se cierra con esa parte donde sale Lot con sus hijas y su esposa. Los yernos se quedan allí. La esposa de Lot se convierte en un pilar de sal por mirar hacia atrás y queda Lot solo con sus hijas. Y es muy interesante ver cómo Lot no quiso, puso en riesgo la dignidad de sus hijas al ofrecerlas a ella en vez de a sus visitantes. Usted podría pensar, pero está protegiendo la vida del visitante. Debe proteger la vida del nativo y del extranjero. Ambos son importantes ante los ojos del Eterno, y si usted va a practicar la bondad como Abraham, debe cuidar los de su casa y los de afuera también. Y usted va a ver que Lot comete el error de dejar salir, de ofrecer a sus hijas a cambio de estos visitantes, que usted podría ver lo bueno, pero a la misma vez tiene un problema porque está poniendo en riesgo la vida de la familia. La Torá cierra narrando que lo que él propuso que se hiciera con sus hijas lo hacen con él. Él se acuesta a dormir, sus hijas lo embriagan, él se queda dormido y sus hijas quedan embarazadas de él. La perversión sexual que él propuso que se hiciera con sus hijas para preservar la dignidad de los visitantes cosechó eso mismo más adelante en la historia. Son las leyes de causa y efecto que en la escritura se conoce como siembra y cosecha. Lo que siembres vas a cosechar. Es decir, la causa inicial por la cual usted haga las cosas, ese va a ser el resultado de ella. Y él, vemos con esta acción de sus hijas, de parte de él, muy posible, muy probable, el resultado del deseo inicial de él. No velar por la dignidad de sus hijas, y sus hijas quedaron denigradas ante la sociedad. ¿Por qué? Porque dice la Torá que ellas tuvieron hijos, y los dos hijos que tuvieron, cada una de ellas tuvo un hijo. El nombre que le puso lo identifica como hijos de su propio padre. Muy interesante esta idea. La Torá es un libro maravilloso porque nos enseña el pensamiento conceptual del Eterno y nos ayuda a través de estas historias reales a poder comprender el creador que se va revelando en la historia. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. La sección de la Torá esta semana termina con el anuncio del nacimiento de Isaac y la Akedah. Con el favor del cielo, el año próximo, en el próximo ciclo de estudio, vamos a entrar al nacimiento de Isaac y la relación que tiene el nacimiento de Isaac con el nacimiento misterioso de Yeshua el Mesías. Por ejemplo, la Torá dice que Isaac nació, pero no dice en ningún momento que Abraham y su esposa se unieron para que Isaac viniera a ser. Y ahí es donde la Torá viene a preparar el camino para hablar del nacimiento misterioso del Mesías Yeshua. Y con el favor del cielo vamos a estar hablando de eso la semana próxima, el año próximo, mejor dicho, y el pacto que Abraham hace con Abimelech y la relación que tiene Beersheba, el pozo de los 7, con el nombre Yud-Hei, Vav-Hei, El Olam. Bueno,
Con esto me despido. Quiera el Todopoderoso que lo que aprendimos el día de hoy sea de bendición para su alma y usted pueda crecer constantemente hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, Yeshua HaMashiach, nuestro amo, nuestro Mashiach. Que venga pronto, deseamos su pronto regreso, porque sabemos que el regreso del Mesías representa la restauración de Israel y la humanidad, la restauración del humano y su relación con Dios. Si este programa le ha sido de bendición a ustedes, amigo, considere ayudar a Teshuva. Teshuva tiene buenos maestros que preparan enseñanzas semana tras semana y se paran de su tiempo para darle a usted alimento. Estudiar Torah y enseñarle, amigo, no es algo de 15-20 minutos. Una enseñanza no se puede preparar en media hora. Hay que estar estudiando, hay que aprender los conceptos, hay que analizar las ideas de las diferentes fuentes para entonces poder nosotros traer un mensaje puro, un mensaje kosher. Así que si Teshuva TV le está ayudando grandemente en su crecimiento poco a poco, en el deseo suyo de conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y su Mesías, reconsidera entonces hacer una donación para preservar esta plataforma. De mi parte les pido que por favor siempre me tengan en sus oraciones y le pido al Todopoderoso que me dé fuerzas cada día para seguir preparando y trabajando en la obra que Él me ha encomendado. Porque este servidor que usted aquí ve presente dirige un centro de estudio en Ponce, Puerto Rico, prepara enseñanzas durante la semana, también en Shabbat da clases, dirige un programa de radio con el hermano Geraldo, graba para Teshuva TV y a la misma vez tiene una página web donde coloca su enseñanza y preserva las enseñanzas que el Todopoderoso les permite conocer. Por tanto, es un trabajo difícil, pero no es imposible. Así que considere orar por nosotros para que el Eterno continúe dándonos fuerza para seguir haciendo esta labor. Mi nombre es José Odero, muchos me conocen por Joseph. Me despido hasta la próxima en nuestro programa de Lo Simple y Lo Complejo, aquí por Teshuva TV. Buena semana.